El Vaticano es, sin duda, la ciudad religiosa más misteriosa que existe. ¿Qué otras prácticas y objetos secretos se esconden en el Vaticano? Únase a nosotros mientras revelamos las 17 cosas más aterradoras que el Vaticano ha tratado de ocultarnos. Número 17. La cámara secreta de exorcismo papal. Aunque mucha gente piensa que el exorcismo es algo que solo se ve en películas de terror, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de su cuerpo ahora. O algo que solo ocurrió realmente en la Edad Media, pero que todavía hoy es una práctica real en la Iglesia Católica. La cámara secreta de exorcismo papal es una habitación oculta en el Vaticano, diseñada específicamente para realizar exorcismos. Esta cámara se ha mantenido en secreto para el público durante siglos, y solo unos pocos elegidos han tenido acceso a ella. Se dice que la habitación está ubicada en las profundidades de los túneles y cámaras subterráneas del Vaticano, por lo que es casi imposible encontrarla sin permiso. Se cree que la cámara fue construida durante el periodo del Renacimiento, cuando la Iglesia Católica estaba muy involucrada en la práctica del exorcismo. Se dice que la habitación fue diseñada por un misterioso arquitecto que incorporó diferentes símbolos y artefactos en el diseño para garantizar que el proceso de exorcismo no se escapara de las paredes. La habitación es pequeña, con paredes de piedra y techo bajo, y está tenuemente iluminada por velas parpadeantes. Solo se puede acceder a la cámara a través de una puerta oculta, que está custodiada por el Servicio Secreto del Vaticano. Según la historia de la Iglesia Católica, un sacerdote llamado Padre Gabriele Amort, que fue el principal exorcista del Vaticano, pasó 60 años realizando exorcismos. Realizó unos 160,000 exorcismos antes de morir, pero la leyenda dice que no era el único que practicaba exorcismos. Muchos papas también han realizado el ritual en secreto en el Vaticano a lo largo de los años, sin que lo supieran los miembros de las iglesias católicas. De hecho, recientemente se reveló que en 2018, el Vaticano celebró una reunión pública en la que se reunieron 250 sacerdotes de todo el mundo para aprender sobre el exorcismo. Hoy, solo el Papa y unos pocos funcionarios de alto rango tienen acceso a la cámara secreta de exorcismo papal. Número 16. Las catacumbas de los cardenales perdidos. El 31 de mayo de 1578, algunos trabajadores de los viñedos de Roma tropezaron con una entrada oculta en la Vía Salaria, una carretera que atraviesa Italia, que conducía a un lugar de enterramiento subterráneo. En el interior encontraron una gran cantidad de esqueletos antiguos, probablemente de los primeros siglos posteriores al inicio del cristianismo, una época en la que muchas personas fueron asesinadas por practicar la religión, entonces ilegal. Se estima que entre 500,000 y 750,000 personas, en su mayoría cristianos, pero también algunos paganos y judíos, fueron enterradas en la extensa red de túneles y cámaras subterráneas de Roma. Sin embargo, para muchos de estos esqueletos, su lugar de enterramiento no permanecería tranquilo por mucho tiempo. Cuando la Iglesia Católica se enteró del descubrimiento, lo consideró un regalo divino, suponiendo que muchos de los esqueletos pertenecían a los primeros mártires cristianos, y pronto se involucró en el manejo de los restos. En la parte norte de Europa, especialmente en Alemania, donde la gente estaba fuertemente en contra de la Iglesia Católica, muchas iglesias católicas habían sido dañadas y saqueadas durante la Revolución Protestante. En las últimas décadas, esto resultó en la pérdida o destrucción de sus objetos sagrados. Sin embargo, el reciente descubrimiento de restos sagrados fue una oportunidad para ampliar sus colecciones y levantar el ánimo de aquellas iglesias que habían sido atacadas. Como resultado, los cuerpos de los santos se convirtieron en posesiones muy preciadas para todas las iglesias católicas, sin importar lo pequeñas que fueran, deseosas de adquirir al menos una, si no varias, reliquias. El Vaticano respondió enviando miles de reliquias, aunque es difícil determinar cuántos de ellos eran esqueletos completos y cuántos huesos individuales, como una tibia, un cráneo o una costilla. Número 15. La Biblia del Diablo. El Codex Gigas. En julio de 1648, cuando la Guerra de los 30 años estaba llegando a su fin, el ejército sueco atacó la ciudad de Praga
y se llevó muchos objetos valiosos, incluido un enorme libro llamado Codex Gigas, que llevaron de vuelta a Suecia. Este libro no solo es el libro medieval más grande que existe, sino que también es famoso por su contenido, lo que le valió el apodo de la Biblia del Diablo. Con 91 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, la Biblia del Diablo contiene 310 páginas, hechas con la piel de 160 burros. Aunque originalmente tenía 320 páginas, en algún momento se eliminaron las 10 últimas. El libro pretendía ser una colección histórica que incluye toda la Biblia cristiana, obras de Flavio Josefo y San Isidoro de Sevilla, y una crónica de Bohemia de Cosmas, un monje bohemio. También incluye textos más breves sobre diferentes temas, como la medicina, la penitencia y el exorcismo. Nadie conoce la identidad del escriba que fue el autor e ilustrador de la Biblia del Diablo, pero los expertos creen que probablemente se trataba de un monje que vivió en Bohemia, que hoy forma parte de la República Checa, a principios del siglo XII. Teniendo en cuenta la extensa redacción y las detalladas ilustraciones, se estima que los monjes pasaron unos 30 años trabajando en el libro. Esto significa que dedicaron la mayor parte de su vida a crear este enorme y elaborado manuscrito. Pero eso no es todo. En 1594, la Biblia del Diablo fue trasladada del monasterio de Brumov, donde se encontraba desde 1420, a Praga, donde el rey Rodolfo II la tomó prestada, prometiendo devolverla a los monjes cuando terminara. Pero nunca cumplió su promesa. El libro debe su nombre a un gran retrato del diablo de 48 centímetros de alto, algo inusual en el arte medieval, ya que mostraba al diablo solo en la página, agachado y mirando hacia adelante, vistiendo solo un taparrabos de armiño, un símbolo de la realeza, lo que significa que el diablo era visto como el príncipe de las tinieblas. Esta imagen y los misteriosos orígenes del libro han dado lugar a varias leyendas sobre su creación, todas ellas relacionadas con el diablo, incluida la famosa historia de que el escriba que creó el libro hizo un trato con el diablo para terminarlo en una noche a cambio de su alma. Muchos sostienen que la ubicación del Codex Gigas no es el Vaticano, sino la Biblioteca Nacional de Suecia. Ninguno de los dos lugares ha aclarado nada sobre el debate. Número 14. Dobles papales y complots de asesinato. Ha habido varios rumores y teorías conspirativas en torno al Vaticano y los dobles papales, pero entre todos los rumores ha habido algunas verdades. El primer complot de asesinato contra el Papa de la Iglesia Católica en ese momento fue en 1378, cuando murió el 11º Papa, Gregorio. Ese año, el Colegio de Cardenales eligió a Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari, como el sexto Papa Urbano. Sin embargo, las políticas controvertidas del sexto Papa Urbano y su duro estilo de gobierno provocaron una división entre los cardenales. Un grupo de cardenales declaró inválida la elección del sexto Papa Urbano, alegando coerción y fraude, y eligió a Clemente VII como nuevo Papa. Clemente VII se estableció en Aviñón, mientras que el sexto Papa Urbano permaneció en Roma. Este fue el comienzo de un cisma que duraría casi 40 años, con 2 y más tarde 3 papas rivales, cada uno con sus propios seguidores y territorios. La situación se complicó aún más en 1409, cuando el Concilio de Pisa intentó resolver el cisma, deponiendo tanto al sexto Papa Urbano como a Clemente VII y eligiendo a Alejandro V como nuevo Papa. Sin embargo, esto solo dio lugar a una tercera línea de papas y el cisma continuó. La situación se resolvió finalmente en 1417, cuando el Concilio de Constanza depuso a Juan XXIII y reconoció a Martín Filón como papa legítimo. El último papa de Aviñón, Clemente VIII, se sometió a Martín V en 1429, reunificando la Iglesia. El cisma de Occidente fue un periodo complicado y difícil en la historia de la Iglesia Católica. Con el tiempo, esto condujo a reformas y ayudó a fortalecer la autoridad del papado. Luego, en 1605, la conspiración de la pólvora tenía como objetivo matar al rey Jaime I de Inglaterra, que tenía vínculos con el Vaticano. Hubo más conspiraciones de asesinato,
En 1978, el Papa Juan Pablo I murió misteriosamente después de solo 33 días en el cargo, lo que desató especulaciones. En 1981, el Papa Juan Pablo II sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Mehmet Ali Agha. El complot de asesinato más reciente fue en 2012, cuando el escándalo Badalix expuso conflictos en el Vaticano y presentó acusaciones de corrupción entre los colaboradores más cercanos del Papa. Número 13. Fantasmas. Hace tiempo que se rumorea sobre historias de fantasmas y experiencias paranormales en el Vaticano, pero los funcionarios de la ciudad-estado parecen decididos a mantener esas historias ocultas al conocimiento público, posiblemente debido al estigma y el pecado asociados con todo lo relacionado con lo oculto. Por eso, incluso con la prevalencia de historias y leyendas espeluznantes en torno al Vaticano, las principales iglesias de esta ciudad guardan silencio al respecto. Sin embargo, con el uso reciente de teléfonos inteligentes, los turistas y visitantes han comenzado a compartir sus experiencias con lo sobrenatural en Italia, brindando pistas sobre los eventos misteriosos e inexplicables que parecen estar sucediendo dentro de los muros del Vaticano. Ahora queda en manos del público elegir si cree en estos avistamientos o no. Se dice que la Basílica de San Pedro se construyó sobre un antiguo cementerio pagano que, según la leyenda, enfureció a los espíritus y dioses de la antigua religión. Esto provocó sucesos extraños y acontecimientos inexplicables durante su construcción en el siglo XVI, incluidas las misteriosas muertes de trabajadores y la enfermedad del propio Papa, que solo se aliviaron después de que se realizó un exorcismo. E incluso hoy en día se han reportado avistamientos extraños, como una figura oscura vista en cámara de pie en un campanario, que parece estar preparándose para saltar, que algunos creen que podría ser el fantasma de alguien que se quitó la vida. Aunque el Vaticano no ha dado ninguna explicación para esta inquietante aparición, dejándola a la imaginación de la gente. Número 12. El sello de Salomón y el control de los demonios. El legendario sello de Salomón, también conocido como el Anillo de Salomón, es un anillo de sello asociado con el rey Salomón en las creencias místicas medievales, que se desarrollaron por separado en las tradiciones ocultistas judías, islámicas y occidentales. El anillo estaba hecho de latón y hierro, con dos partes utilizadas para sellar órdenes a los espíritus buenos y malos. Según la leyenda, un demonio llamado Asmodeo, o Sacer, poseía el anillo, gobernando en lugar de Salomón durante 40 días antes de arrojarlo al mar, donde fue tragado por un pez, atrapado por un pescador bondadoso, y sin saberlo, se lo dio de comer a Salomón, restaurando su poder. Hoy en día, se desconoce el paradero del anillo, pero muchos creen que está escondido en secreto en el Vaticano después de ser descubierto en Palestina durante la era otomana, donde fue tallado en piedras sobre ventanas, puertas y tumbas musulmanas. Número 11. La profecía de los papas. La profecía de los papas es una colección de 112 breves y misteriosas frases en latín que supuestamente predicen las identidades de todos los papas católicos, comenzando por Celestino II, así como algunos antipapas. La exactitud de esta profecía es un tema de debate entre los historiadores, quienes señalan que, si bien las descripciones de los papas hasta alrededor de 1590 son sorprendentemente precisas, las predicciones para los papas posteriores son vagas e incorrectas. Esto ha llevado a muchos a creer que la profecía es una invención. Escrita poco antes de su publicación en 1595 por el monje benedictino Arnold Wyon, quien la atribuyó a San Malachi, arzobispo de Armagh del siglo XII, era conocido por algunos milagros sobrenaturales asociados a él. Actualmente es más famoso por su profecía sobre los papas. Aunque la Iglesia Católica no ha adoptado una postura oficial al respecto, algunos teólogos católicos la han descartado como una falsificación. Actualmente, la profecía es muy debatida, en particular en lo que respecta a su predicción final sobre un papa llamado Pedro el Romano, cuyo reinado se dice que precederá a la destrucción de Roma. En 1595, un monje benedictino llamado Arnold Wyon publicó un libro llamado Lignum Vitae, que era una historia de la orden benedictina.
En él incluyó una profecía que atribuyó a San Pedro, Malachi, que fue arzobispo de Armagh en el siglo XII. Weon afirmó que esta profecía nunca había sido impresa antes, pero que mucha gente estaba ansiosa por verla, por lo que incluyó las frases originales en latín, que eran breves y misteriosas. También incluyó una explicación de lo que significaban, que según él fue escrita por un historiador llamado Alfonso Ciaconio. Esta explicación hace coincidir las frases con los papas de la historia hasta Urbano VII, que fue papa solo por un corto tiempo, en 1590. Se cree que las iglesias del Vaticano ocultan información sobre este libro y por alguna razón no quieren que el público lo tenga en sus manos. Número 10. El templo pagano subterráneo oculto. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el Papa Pío XII albergaba secretamente a judíos en la Basílica de San Clemente, también autorizó excavaciones bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro, lo que condujo a un descubrimiento inesperado. Los exploradores encontraron un antiguo cementerio romano oculto, o necrópolis, que había permanecido oculto a la vista del público desde el siglo IV. Cuando Constantino allanó la colina donde se encontraba el mausoleo con la esperanza de construir la primera basílica de San Pedro, se descubrió que este sitio olvidado se encontraba debajo del Vaticano y que a la vez tenía calles estrechas y pavimentadas con ladrillos bordeadas de mausoleos. Según la tradición cristiana, este fue el lugar de la crucifixión y entierro de San Pedro, por lo que es un lugar sagrado para la construcción de la basílica. Y hay más. En lugar de una gran tumba digna de un santo tan histórico, el lugar de descanso final de San Pedro fue un simple agujero en el suelo que aparentemente tiene 700 años. Este lugar es asombroso. Ya sabes, he hecho muchas cosas sobre espeleología subterránea en YouTube y en Facebook. Al principio, el lugar estaba marcado por homenajes de los primeros cristianos, luego por un pequeño monumento de mármol llamado el Trofeo de Cayo. Supuestamente Constantino colocó el altar de su basílica sobre el Trofeo de Cayo. Más de 1000 años después, Bernini también colocó su altar en el mismo lugar. Algunas personas creen en las historias que rodean este sitio, mientras que otras las consideran leyendas religiosas. Pero cuando los arqueólogos excavaron la zona durante el reinado del Papa Pío XII, encontraron sorprendentemente el Trofeo de Cayo exactamente donde se suponía que debía estar, directamente debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro también encontraron una pared cubierta de antiguos grafitis cristianos que llevaban repetidamente el nombre de Pedro. Lo más significativo es que descubrieron lo que probablemente sean los restos óseos del primer papa envueltos en una antigua tela morada. Número 9. El cónclave en la sombra y las misteriosas elecciones papales. El cónclave en la sombra y las elecciones papales misteriosas hacen referencia a teorías conspirativas y especulaciones en torno al proceso de elección papal en la Iglesia Católica. La principal conclusión de estas teorías es la idea de que un grupo secreto de cardenales u otras figuras influyentes, conocido como el cónclave en la sombra, supuestamente manipula las elecciones papales desde detrás de escena. Se cree que este supuesto grupo ejerce mucha influencia sobre el proceso electoral, a menudo priorizando agendas políticas sobre la guía del Espíritu Santo. Estas teorías se han perpetuado a través de diferentes fuentes, incluidos libros, artículos y foros en línea. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. La Iglesia Católica también ha mantenido consistentemente la legitimidad e integridad del proceso de elección papal. Un ejemplo es el cónclave papal de 1958, en el que supuestamente hubo maquinaciones políticas e interferencia soviética. Otro ejemplo es la doble elección papal de 1978, en la que algunos afirman que la muerte repentina de Juan Pablo primero fue orquestada para allanar el camino a la elección de Juan Pablo II. Más recientemente, el cónclave de 2013 que eligió al Papa Francisco también ha sido objeto de especulaciones, y algunos afirman que supuestas facciones y luchas de poder dentro del colegio cardenalicio influyeron en el resultado. Número 8. El Evangelio perdido de Pedro y el cristianismo alternativo. Se trata de teorías y leyendas impactantes en torno a textos y prácticas cristianas antiguas que supuestamente son diferentes de las creencias católicas mayoritarias. Afirman que el Vaticano ha ocultado o suprimido perspectivas alternativas
sobre el cristianismo, manteniendo así el control sobre la religión. Uno de los principales textos en cuestión es el Evangelio perdido de Pedro, un evangelio hipotético atribuido a Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Algunos creen que este evangelio puede contener perspectivas alternativas sobre la vida, muerte y resurrección de lo que podría cuestionar el relato tradicional del cristianismo. Si bien no hay evidencia concreta que respalde la existencia de este evangelio, se han descubierto algunos textos apócrifos que ofrecen perspectivas alternativas sobre el cristianismo primitivo. Un ejemplo de este tipo de texto es el Apócrifo de Pedro, descubierto en Egipto en 1887. Este texto fragmentario se atribuye a Pedro y ofrece una perspectiva única sobre las enseñanzas de los apóstoles. Otro texto, el Evangelio de Pedro, descubierto en 1884, se consideran un posible relato alternativo de la crucifixión y resurrección de Jesús. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, también contiene una colección de textos gnósticos que ofrecen perspectivas alternativas sobre las enseñanzas cristianas. Número 7. El Archivo de los Milagros. Se trata de una supuesta recopilación de documentos y registros sobre acontecimientos sobrenaturales, milagros y actividades paranormales en las iglesias del Vaticano. Supuestamente oculto en los archivos secretos del Vaticano, este archivo también contiene numerosos documentos y registros de exorcismos y posesiones demoníacas. Algunos afirman que el Vaticano utiliza este archivo para investigar y comprender fenómenos paranormales, mientras que otros creen que se utiliza para ocultar información sensible al público. Otros creen que este archivo contiene secretos sobre la participación de la Iglesia Católica en lo paranormal. Pero el Vaticano nunca ha confirmado oficialmente la existencia de este archivo, lo que han dejado a muchos en entredicho su validez. Número 6. La reliquia maldita de Judas. La reliquia maldita de Judas es un artefacto legendario que se dice que está relacionado con Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según la Biblia, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, lo que llevó a su captura y crucifixión. Se cree que la reliquia es una copa o una moneda que Judas utilizó para recibir la plata, que ahora se dice que está maldita. Existen muchas historias y leyendas en torno a la reliquia maldita de Judas. Algunos creen que quien la posea sufrirá una maldición que le traerá mala suerte, enfermedad o incluso la muerte. Otros afirman que la reliquia tiene el poder de traer fortuna y prosperidad, pero a un precio terrible. Algunas historias dicen que la reliquia fue escondida por la iglesia cristiana primitiva en el Vaticano para evitar que su supuesta maldición causara daño. Número 5. Nefilim y sangre RH negativa. Los Nefilim y la sangre RH negativa han sido vinculados al Vaticano a través de innumerables teorías conspirativas y leyendas. Se cree que los Nefilim son descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, como se describe en textos religiosos como el libro de Enoc y el Génesis. Según algunas teorías, se decía que los Nefilim poseían habilidades y conocimientos sobrenaturales que transmitían de generación en generación. Algunos creen que ciertas líneas de sangre, incluidas aquellas con sangre RH negativa, descienden de los Nefilim y poseen rasgos genéticos únicos. El supuesto interés del Vaticano en la sangre RH negativa se basa en la idea de que puede tener un significado espiritual o incluso estar conectada con lo divino. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano busca controlar o explotar a las personas con sangre RH negativa, ya que pueden poseer habilidades especiales o tener una mayor inclinación espiritual. Esto ha dado lugar a afirmaciones sobre experimentos secretos, encubrimientos e incluso conexiones extraterrestres. Sin embargo, no hay ninguna prueba científica que respalde estas afirmaciones, y el Vaticano no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la sangre RH negativa o los Nefilim. Incluso a falta de pruebas concretas, la gente sigue interesada en saber más sobre los Nefilim y la sangre RH negativa en el Vaticano. Algunos señalan el interés histórico del Vaticano por la genética y la eugenesia, así como supuestas conexiones con sociedades secretas y artefactos misteriosos.
Si bien estas teorías pueden ser bastante interesantes, siguen siendo especulativas y a menudo difuminan la línea entre los hechos y la ficción. Es esencial abordar estos temas con un ojo crítico y tener en cuenta la falta de fuentes creíbles y respaldo científico. Sin embargo, el atractivo de estos misterios sigue cautivando la imaginación de muchos, inspirando más exploración y debate. Número 4. El proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano. El proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano, también conocido como cronovisor, es un dispositivo que supuestamente puede ver y escuchar eventos del pasado y del futuro. El cronovisor fue desarrollado por el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino en colaboración con otros científicos, entre ellos Enrico Fermi y Werner von Braun. Se dice que el dispositivo tiene la capacidad de mostrar eventos históricos, incluida la crucifixión de Jesucristo, y se ha descrito como una especie de televisión que puede capturar ecos del pasado. El cronovisor cobró una gran importancia en 1972, cuando una revista italiana publicó un artículo sobre el dispositivo que incluía una fotografía de la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, la autenticidad del dispositivo y de la fotografía ha sido ampliamente cuestionada, y muchos consideran que se trata de un engaño. ¿Crees que lo es? En medio de toda la controversia, todavía se habla a menudo del cronovisor, y algunos creen que es una herramienta poderosa para comprender los acontecimientos históricos. El padre Ernetti sostuvo hasta su muerte en 1994 que el cronovisor era real, pero muchos han puesto en duda sus afirmaciones. El Vaticano no ha confirmado ni negado oficialmente la existencia del cronovisor, lo que aumenta el misterio del dispositivo. Mientras que algunos creen que el cronovisor es una invención revolucionaria, otros lo consideran una obra de ciencia ficción. Número 3. La Biblioteca de los Libros Prohibidos. La biblioteca, también conocida como archivo secreto, es una colección de documentos y textos dentro de la Biblioteca del Vaticano, que no son accesibles al público en general. Esta biblioteca contiene textos, manuscritos y libros antiguos que la Iglesia Católica considera delicados, controvertidos o incluso heréticos. Se dice que algunos de estos textos cuestionan las enseñanzas de la Iglesia, mientras que se cree que otros esconden secretos sobre la historia y las prácticas de la Iglesia. El contenido de la Biblioteca de Libros Prohibidos solo lo conocen unos pocos miembros selectos del Vaticano. Se dice que contiene textos sobre alquimia, astrología y misticismo, así como documentos relacionados con los caballeros templarios y otras sociedades secretas. Algunos creen que la biblioteca contiene evidencia de vida extraterrestre, civilizaciones antiguas y otros conocimientos prohibidos. El acceso a la Biblioteca de Libros Prohibidos está estrictamente restringido y solo se permite la entrada a funcionarios de alto rango de la Iglesia y a eruditos selectos. Se dice que la biblioteca está protegida por medidas de seguridad avanzadas, que incluyen escáneres biométricos y encriptación. Si bien algunos han intentado revelar los secretos que contiene, ninguno ha tenido éxito. Hoy, la Biblioteca de Libros Prohibidos es uno de los lugares más misteriosos del Vaticano. Número 2. La Estatua del Ángel. La Estatua del Ángel, también conocida como el Ángel Oculto del Vaticano, es una misteriosa obra de arte que se encuentra en el Vaticano. Se dice que esta estatua está oculta a la vista del público y solo unos pocos han afirmado haberla visto. Según la leyenda, la estatua es un ángel hecho de una piedra rara y valiosa, cuyo nombre no se menciona. Algunos creen que es una representación de un ángel caído o un símbolo de lo divino. Se rumorea que la estatua está oculta en una cámara o pasaje secreto dentro del Vaticano, y algunos especulan que está escondida en los museos del Vaticano o en la Capilla Sixtina. Se desconoce la ubicación exacta del Vaticano, pero los investigadores están decididos a revelar dónde está escondido. Número 1. La tecnología extraterrestre en las bóvedas del Vaticano. Un grupo de científicos e investigadores están buscando acceso a los archivos apostólicos del Vaticano para buscar información sobre ovnis y lo paranormal, creyendo que puede haber rastros entre las 50 millas de estanterías que contienen de todo, desde notas papales escritas a mano hasta misivas presidenciales. El esfuerzo, que lleva décadas, cobró impulso en 2023 después de que el exfuncionario de inteligencia estadounidense, David Grush,
testificara en una audiencia del Congreso que el Vaticano está involucrado en un encubrimiento internacional de secretos extraterrestres. Grouch afirmó que el Papa Pío XII transmitió a Estados Unidos información sobre un ovni estrellado recuperado por el dictador fascista Benito Mussolini. Pasulka, profesora de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, Wilmington, dijo que los archivos están llenos de informes sobre eventos paranormales, como monjas que presenciaron orbes que entraban en sus celdas, casas que volaban y otros fenómenos aéreos. Ella sostiene que estos eventos podrían entenderse mejor como sucesos de tipo ovni en lugar de milagros, como los entienden tradicionalmente los católicos. El interés por los fondos del Vaticano va más allá del ámbito de los estudiosos de la religión. Científicos como Gary Nolan, profesor de medicina en la Universidad de Stanford, consideran que los archivos del Vaticano son un posible tesoro para comprender los ovnis. Si bien el personal de los archivos del Vaticano reconoce que sus enormes estanterías contienen relatos de milagros, niega que alguno de sus fondos pertenezca a extraterrestres. Nos vemos en el próximo video.